Camioneta azul Rey que está estacionada allí enfrente. Esa es su camioneta. Ajá. Sí. Dios, perdón. ¿Están de acuerdo, hermanos? Hermano Javier, tenemos que buscarle otro nombre. Muy bien. Dios fue muy bueno al proveernos ese vehículo. Es una camioneta de 15 pasajeros, funciona con gas, está en muy buen estado. Esa camioneta llegó al país porque las traen de Estados Unidos como 2 días antes de que nosotros nos pusiéramos a buscar, y o sea, llegó en el tiempo preciso cuando nosotros la necesitábamos, y es realmente, creo, una provisión perfecta para la iglesia, y estoy seguro que será de mucha bendición para empezar ahora con nuestros hermanos brasileños, pero después en tantas actividades con los retiros de mujeres, de varones, las visitas de los educadores en el hogar, los paseos educativos, el retiro de líderes, en fin, los jóvenes. Hay muchas cosas en que esa camioneta servirá, y estamos seguros que la bendición de Dios estará allí siempre en muchas maneras. Hace 15 días hicimos un chequeo espiritual. ¿Estuvieron aquí? Hicieron su chequeo espiritual, muy bien. Hicimos un alto en el camino para hacer un examen de nuestra vida espiritual. Y esto es algo muy importante que necesitamos hacer. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos pedirle a Dios que nos examine, porque necesitamos saber cómo está nuestro corazón. Hace, yo creo, 10 años, yo empecé a visitar a un cardiólogo, y él examina mi corazón físicamente. Él me hace un electrocardiograma, me escucha, me toma diferentes análisis, en fin, y él está checando mi corazón. Nosotros como creyentes necesitamos ir al cardiólogo espiritual frecuentemente. Es algo que no podemos posponer en nuestra vida. Necesitamos examinarnos y necesitamos decirle: Dios, examina mi corazón. Necesitamos saber cuál es nuestra temperatura espiritual, si estamos fríos o calientes, cuál es nuestra condición espiritual, si estamos practicando las disciplinas espirituales. Necesitamos saber cómo está nuestro oído espiritual, si estamos escuchando la voz del buen pastor. Necesitamos ver cómo está la salud espiritual aún de nuestra familia, cómo está nuestra vida en cuanto a la santidad. Y después del examen necesitamos tomar las medidas, dar los pasos para mejorar nuestra salud. El propósito hace 15 días entonces era conocer el estado espiritual de nuestra vida en ese momento, saber dónde estamos, saber hasta dónde hemos llegado. Si queremos llegar al destino final, primero necesitamos saber dónde estamos, y luego necesitamos saber cuál es el camino para llegar a nuestro destino. Al final, hace 15 días, terminamos preguntando: ¿y después qué? O
Recuerdan esa historia de este joven que tenía sus planes de vida y este hombre muy sabio le preguntaba en cada paso: ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Y después qué? Pues después me voy a morir. ¿Y después qué? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Estudiar? ¿Y después qué? ¿Trabajar? ¿Y después qué? ¿Ganar dinero? ¿Y después qué? ¿Pasear? ¿Divertirse? ¿Y después qué? Necesitamos definir el propósito de nuestra vida. ¿Para qué vives tú? Dios me permitió esta semana ir a Guaymas. Hace 3 años fui por invitación de Helmut, que algunos seguramente recuerdan, que nuestro hermano canadiense que pasó aquí el año pasado con toda su hermosa familia y compartió una palabra tremenda para nuestra vida. Búscala en la página de la iglesia y escúchala. Es un mensaje muy poderoso. Él organiza esta conferencia para la familia allí en Guaymas y tuve el privilegio de estar allí. Y pude conocer a algunas personas extraordinarias. Brenda era una jovencita canadiense que llegó a Guaymas por diferentes razones, vio la necesidad y puso en su corazón: yo quiero regresar aquí. Quiero regresar aquí para ayudar a esta gente tan necesitada. Pero ella era joven, soltera, no tenía recursos. Se regresó y por varios años trabajaba una temporada en Canadá, ahorraba dinero y regresaba a Guaymas para iniciar un ministerio. De cero, sin recursos, sin nada. Dios empezó a darle contactos, iglesias empezaron a enviar equipos de misiones que iban por 1 semana, 2 semanas, y ella empezó a trabajar, a ayudar. Pronto Dios le bendijo, pudo adquirir un terreno y empezó a construir lo que hoy es una hermosa base misionera, en donde llegan equipos de Estados Unidos, llegan equipos de Canadá, muy especialmente, y trabajan no solamente en Guaymas y en San Carlos donde se encuentran, sino que incluso van a la sierra, van a las comunidades indígenas, van a lugares donde el evangelio nunca se ha predicado. Me estaban contando de que hay un lugar donde han ido cada año, varias veces al año, van en sus vehículos hasta un pueblo en la sierra, ahí los dejan y luego suben la sierra 7 horas caminando para llegar a un lugar a predicar el evangelio, y después de 4 años un convertido han ganado y ellos están allí. Y todo eso empezó por una jovencita soltera, sin recursos, que dijo: yo creo que Dios tiene un propósito mayor para mi vida, más que trabajar, más que hacer dinero, más que casarme incluso. Ella era soltera. En uno de esos equipos que llegó a Guaymas, ahí a la base, llegó un hombre, Arturo, un hombre tremendo que ama a Dios, trabajador, inteligente, creativo, y se enamoró de ella y se casaron y juntos siguen trabajando allí. Conocí a Rafael, un pastor, llegó a Guaymas hace 12 años con su esposa y sus hijos, y estaba trabajando en Guaymas, pero un día se acercó al municipio y les preguntó: oigan, ¿cuál es la zona más conflictiva de esta ciudad? Lo llevaron a una colonia en pobreza extrema que se había levantado sobre un basurero, donde había violencia, donde había drogadicción, donde la violencia dentro de los hogares era espantosa. Empezaron a trabajar ahí. La esposa hacía unos burritos, se iban ahí, pedían permiso en alguna de los terrenitos y empezaban a regalar la comida, y los niños venían y la gente venía y la obra empezó a crecer. Brenda supo de ellos, dijo:
me gusta lo que están haciendo y yo quiero apoyarlos. Y entonces trabajaron juntos. Al paso de los años, ahora tienen un templo para 200 personas. Tienen dormitorios para niños que el DIF les lleva. Tienen un comedor donde alimentan a 100 niños cada semana y muchos adultos también durante el día. Es una obra pesada, es una obra difícil en un lugar, el peor de la ciudad, pero Dios ha ido transformando esa colonia. Y mucha gente ha entregado su vida a Cristo. Rafael y su familia tienen una vida con propósito. Conocí a Maggie. Maggie es una mujer mexicana que emigró a los Estados Unidos. Se casó, tuvo 2 hijos, creo. Su esposo los abandonó cuando sus hijos eran pequeños y ella tuvo que valerse por sí misma para criar y sostener a sus hijos. Ella le da muchas gracias a Dios porque su madre era cristiana y su madre la apoyó y la ayudó para criar a sus hijos y para salir adelante. Cuando sus hijos crecieron, Dios puso una carga en su corazón. Dijo: ¿cuántas madres hay que como yo han sido abandonadas, pero que a diferencia de mí no tienen una madre cristiana que les apoye? Yo quiero ayudarlas. Se fue a Guaymas, a una casita de adobe y techo de láminas de cartón que su abuelita había dejado. Y ahí empezó un ministerio que ha florecido, que es reconocido por la ciudad. El DIF le lleva los niños. Actualmente tiene 45 niños y niñas de diferentes edades. Reconstruyeron esa casita, construyeron más en el patio y adquirió la casa de un lado. Y ahorita tiene ahí 3 o 4 dormitorios. Los niños están todos apretaditos, 15 camitas en un cuarto. No hay mucho espacio, pero el municipio les acaba de regalar una escuela abandonada con muchos cuartos, muchos salones que van a ser dormitorios. Y este año ella espera que Dios le ayude a arreglar esa escuela para poder cambiarse allí a vivir con su gran familia. Maggie tiene propósito. Conocí a un joven, perdón porque no anoté su nombre. Es un hombre de mediana edad, canadiense. Y estaba allí este joven, lo veía en el comedor y lo veía trabajando. Ahí en la base todavía siguen construyendo, siguen trabajando, adecuándolo para poder recibir más gente. Y en la noche le pregunté a este muchacho: ¿es la primera vez que vienes aquí? Y dice: no, hace 10 años que vengo un mes cada año para servir y para trabajar. Ah, caray. Yo me pensé en mi mente, pues ha de tener dinero el joven, porque para venirse un mes cada año para trabajar. Y entonces le pregunté: ¿en qué trabajas? Dice: trabajo en una gasolinería. Soy el despachador en una gasolinería. Es decir, no tiene recursos, no es rico, no le sobra el dinero. Pero cada año dedica un mes para ir y servir. Gente con propósito. Todos ellos son como David, quien sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Y son como Pablo, quien dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú y yo, después de hacer un chequeo espiritual, sabemos dónde estamos, pero necesitamos saber a dónde vamos y cuál es el camino. Tenemos que preguntarnos: ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el destino final de mi vida? Y creo que necesitamos tener mucha claridad en eso en nuestra vida. No podemos ir por la vida sin meta, sin rumbo definido.
Necesitamos claridad acerca de la meta y del camino que debemos de seguir. Y la Biblia nos ayuda. Por ejemplo, yo creo que cada uno de nosotros debe tener estas metas en la vida. Una meta es llegar al trono. La Biblia dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Esto debe ser una meta en nuestra vida. Quiero sentarme con Cristo en su trono. Yo no me voy a conformar con un rinconcito en el cielo. Quiero sentarme en el trono con Cristo. La meta en nuestra vida debe ser la corona. Pablo dijo: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La meta de nuestra vida es recibir la corona que Cristo ha preparado para nosotros. No permitas que nadie tome tu corona. Tiene tu nombre, es para ti, pero necesitas vivir de tal manera que puedas recibirla. A final de cuentas, nuestras coronas las vamos a poner a los pies de Cristo, pero aquí necesitamos vivir para ganar esas coronas y poder echarlas a los pies de Cristo en la eternidad. La meta es el galardón. Dice la Escritura: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Hay un galardón. Cristo dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Necesitamos vivir con esta meta en nuestra vida. Yo quiero galardón completo en mi vida. Yo quiero todo lo que Cristo tiene para darme. Necesitamos nosotros vivir con esta meta, escuchar las palabras de aprobación del Señor. Cuando el Señor diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta debe ser la meta de nuestra vida. Que en aquel día nosotros podamos escuchar estas palabras de boca de nuestro amado y glorioso Salvador. Que Él pueda decir de cada uno de nosotros: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La meta debe ser ganar a Cristo. Pablo es un ejemplo impresionante en cuanto a esto. En Filipenses, el capítulo 3, él hace un recuento de las cosas que él había logrado en su vida. Él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, etcétera, etcétera. Pero dice el versículo 7: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Puedes repetir conmigo? Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Otra vez, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta es la meta que nosotros necesitamos tener en nuestra vida. Por supuesto que hay cosas que necesitamos hacer en la vida. Por supuesto que tenemos que estudiar. Claro que sí. Por supuesto que tenemos que acabar los cursos en la universidad y titularnos y tener ese diploma. Claro que sí, necesitamos hacerlo. Por supuesto que necesitamos trabajar y conseguir metas en el trabajo. Sí, pero la cosa suprema, la cosa mayor, la cosa importante, la cosa preeminente, la meta de nuestra vida no son los éxitos, no son los logros, no son los diplomas, no son los campeonatos, no son las medallas que podemos obtener aquí. La meta de nuestra vida es
llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo en nuestra vida. Ganar a Cristo y todo lo demás es basura. Dice allí Filipenses 3, más adelante, versículo 12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene un supremo llamamiento para ti. Dios tiene un supremo llamamiento para ti. Nuestra meta debe de ser llegar a cumplir el llamado supremo de Dios para nuestra vida, el propósito supremo de Dios para nuestra vida. Pablo quizá pueda ser un ejemplo extremo. Quizá podríamos pensar inalcanzable. Pero Pablo era un hombre como tú y como yo. Pablo entendió que él tenía una meta mayor que alcanzar. Él quería ganar a Cristo. Él quería llegar a recibir, alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en su vida. Y para eso él proseguía, extendiéndose hacia adelante, así como esos corredores que van corriendo a toda velocidad, pero que se extienden para llegar a la meta. Pablo se extendía para llegar al premio del supremo llamamiento de Dios en su vida. Entonces, con eso yo creo que podemos decir que ya sabemos a dónde queremos llegar. Ya sabemos a dónde vamos. Ya sabemos cuál es la meta, cuál es el objetivo. El trono, la corona, el galardón, el premio, Cristo. Pero ahora necesitamos encontrar cuál es el mejor camino para llegar. Cuando llegué a Guaymas, llegué a Hermosillo y nadie pudo ir a recogerme. Son como 120 kilómetros de distancia. Y cuando llegué al aeropuerto, renté un auto y emprendí el camino. Estaba yo en una ciudad desconocida. No conozco Hermosillo para nada, pero gracias a Dios tenía la ayuda de Google Maps. Y allí vi, estoy aquí, quiero ir allá, ¿cuál es el camino? Y lo pude seguir. Una vocecita me decía, da vuelta a la derecha, sigue tantos kilómetros, da vuelta a la izquierda. Siempre me ha llamado la atención en el libro de los Hechos que se usa un nombre para cuando se habla de los creyentes. Se les llama los del camino. Fíjense, en Hechos 2 veces se habla de los creyentes como cristianos, pero 5 veces se habla de los creyentes como los del camino. Pablo perseguía a los que andaban en el camino, los metía a la cárcel. Después él se convirtió en uno de los del camino y él decía, yo sirvo a Dios según el camino. Aún Félix, el gobernante, estaba muy bien informado acerca de el camino. Y siempre me ha intrigado ese nombre. Me gusta porque
es un término que nos conecta con Cristo directamente, porque Cristo dijo: yo soy el camino. Pero también me gusta porque nos hace conscientes de que estamos de viaje en este camino. Cuando llegué al aeropuerto en Hermosillo, me subí al auto y me quedé ahí estacionado. Estaba disfrutando el paisaje. Me quería echar una siestecita, me había levantado muy temprano. Me acomodé en el sillón y ahí me quedé. No es eso lo que hice. Yo tenía un camino que recorrer. Entonces me metí a ese auto y, siguiendo las instrucciones de doña Google Maps, emprendí el camino. Pero como cristianos a veces nos subimos al auto, que es la iglesia, y ahí nos estacionamos. Y ahí nos quedamos esperando hasta que Cristo venga. Estamos bien. Uy, está bien cómoda la iglesia. ¿Verdad que sí? ¿No? Estábamos en las reuniones de oración y estaba un grupito de jovencitos y les pregunté: oigan, vamos a orar por la iglesia. ¿Qué necesitamos cambiar en esta iglesia para crecer? Y una de ellas me dijo: pues nada, yo estoy bien contenta en la iglesia, no hay nada que cambiarle. Dije: wow, me gusta tu respuesta. Pero no podemos acurrucarnos en la iglesia y quedarnos allí hasta que Cristo venga, cómodos, felices, disfrutando la comunión de los unos con los otros. No, estamos en el camino. Estamos en un camino. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Es lo que el apóstol Pedro nos dice. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que estemos aquí cantando: unidos, unidos. Y así esperemos hasta que Cristo venga. No, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Estamos en un camino. Vamos de viaje. Amén. Dile a alguien que esté ahí cerca de ti: hermano, estamos de viaje. Somos los del camino. Ahora, ¿cuál es el camino que debemos tomar? Es el camino de la voluntad de Dios. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Wow, este pasaje sería suficiente para predicar en esta mañana. Mira qué es la oración de Pablo. Mira cuál es la oración de Pablo por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Que seas lleno del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andes como es digno del Señor.
para que andes como es digno del Señor. Tú eres un hijo del Rey. Tú eres un real sacerdocio. Tú eres especial. Entonces necesitas andar con esa dignidad. Que andes como es digno del Señor. ¿Y cómo es eso? Agradándole en todo. ¿Quieres repetirlo conmigo, por favor? Agradándole en todo. Esta es la manera en que nosotros debemos de ir en este viaje, caminando como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué más? Llevando fruto en toda buena obra. ¡Wow! Esta es la manera de vivir que tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos tomar. En este viaje, en esta trayectoria, en este peregrinaje, no estamos ociosos. No somos simples espectadores. Estamos agradando a Dios en todo y estamos llevando fruto en toda buena obra. Y finalmente, creciendo en el conocimiento de Dios. Dile a tu vecino: hermano, necesitas crecer. Si estás junto a tu esposo, aprovecha. Esta es tu única oportunidad que vas a tener en la vida. Dile: esposo, necesitas crecer. Dile a tu esposa: necesitas crecer. Esto es el viaje. Ahora, cuando voy avanzando en el camino de Hermosillo a Guaymas, en las carreteras hay marcadores, ¿no? Hay señales y hay unos postecitos o letreros donde nos dice en qué kilómetro vamos. Y tú vas viendo esos marcadores para medir tu avance en el camino. En la vida cristiana también, creo yo que hay marcadores en el camino. Y nosotros necesitamos verlos con frecuencia para comprobar que estamos en la voluntad de Dios, en el camino correcto. A la salida, el día de ayer, en la mañana, todavía estaba medio dormido, así que me salí de la base y yo dije: pues ya he entrado y salido de aquí varias veces en estos 2 días, así que ya me sé el camino. Y empecé. Y de pronto estaba perdido. Eran calles de terracería sin pavimento y todas se veían iguales. Y de pronto dije: ¿dónde estoy? Agarré a doña Google Maps y entonces vi para dónde tenía que ir. Hermanos, necesitamos verificar frecuentemente que estamos en el camino correcto. Necesitamos checar el GPS para verificar nuestro avance, para comprobar que estamos en la voluntad de Dios. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos hacer esas comprobaciones frecuentemente en nuestra jornada. Ahora, quiero darte algunos marcadores que tú necesitas checar en tu jornada. El primer marcador, más importante de todos, es el marcador de la salvación. La Biblia dice, 1 Timoteo 2:4, Dios quiere, esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere. Nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Esta es la primera cosa. Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primer marcador: ¿eres salvo? Yo quisiera pensar que todos los que están aquí son salvos, pero yo no sé. Yo no puedo ver tu corazón. Tú necesitas comprobar que tú eres salvo. Tú necesitas saber dentro de ti
que tú eres un hijo de Dios, que tú has nacido de nuevo. Tú necesitas saber que eres un nuevo hombre, que eres miembro de la familia de Dios. Este es el primer marcador. Ahora, aquí hay tantas hermosas familias, ¿no? Y tantos preciosos niños. Este primer marcador yo creo que incluye que tú verifiques que todos y cada uno de tus hijos sean salvos. No pienses que porque están en la escuela dominical son salvos. Estar allí no los salva. Solamente los salva una experiencia personal con Cristo Jesús. Y tú necesitas comprobar que tus hijos son salvos, que tus hijos tienen un entendimiento, que tus hijos han nacido de nuevo. Este es el primer marcador. Y si pues me presionas un poquito, pues yo creo que necesitamos extender este primer marcador, porque la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Son salvos tus amigos? Esos con los que te reúnes cada semana, cada 15 días, cada mes, ¿son salvos? ¿Son salvos tus familiares, aquellos que son los más cercanos de ti? ¿Son salvos? ¿Son salvos aquellos compañeros de trabajo con los cuales convives 8 o 10 horas cada día? ¿Son salvos? Este es el primer marcador de la voluntad de Dios. Este es el primer marcador que necesitamos nosotros verificar. Y aquí está un llamado para nuestra vida. Aquí está una meta importantísima para nuestra vida. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Segundo marcador, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra vez, necesitamos entender cuál es la voluntad del Señor. Bueno, no tenemos que ir muy lejos. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Esa palabrita disolución me suena como que algo se disuelve, ¿no? Entonces, si tomo, me voy a disolver. No significa eso. Una persona disoluta es una persona que se entrega fácilmente a lo que es contrario a la moral. Eso es una persona disoluta. Los que toman vino caen en esto. Se entregan a cosas inmorales. El alcohol afloja sus sentidos, quita su resistencia y entonces se entregan a la inmoralidad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? No os embriaguéis con vino. Y en lugar de eso, ¿qué debemos de hacer? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? La Biblia nos explica claramente. Hechos 2:4, por ejemplo, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es el segundo marcador que nosotros necesitamos comprobar? Ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo, recibir la llenura del Espíritu Santo y dejar que esos ríos de agua viva empiecen a brotar de nuestro interior y esas lenguas espirituales, ese lenguaje espiritual empiece a fluir, esas lenguas nos empiecen a edificar y fortalecer. Esto es la voluntad de Dios. Ni un amén. Gracias.
Hay iglesias que cancelan las lenguas. Muy respetables. Tienen sus motivaciones, sus objetivos. En esta iglesia jamás vamos a cancelar las lenguas. Hay iglesias que dicen, no, es que si hablamos en lenguas y entra alguien que se va a espantar. En esta iglesia nosotros vamos a creer que cuando alguien entre y nos oiga hablar en lenguas, el Espíritu Santo lo va a impactar y va a decir, wow, aquí está Dios, yo quiero lo que ellos tienen. Segundo marcador, sé lleno del Espíritu Santo, verifica tu GPS. Este es el segundo marcador que tú necesitas comprobar. Tercero, ahí mismo en Efesios 5, pero ahora versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto viene de más arribita, donde dice, sed entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que nosotros seamos adoradores. Que nosotros cantemos con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Cantemos cantos inspirados por nosotros, que nosotros componemos. Yo quiero animar a la banda, quiero animar a los músicos a componer estos himnos, estos cantos propios que ensalzan al Señor, pero también cantando salmos, es decir, cánticos inspirados en la palabra de Dios, pero también cantando cánticos espirituales, odas neumáticas, que son los cánticos en otras lenguas que se levantan por la inspiración del Espíritu Santo y que nos convierten en los verdaderos adoradores que Dios está buscando. Necesitamos ser adoradores. Junto con esto va, porque dice, hablando entre vosotros con salmos, necesitamos ser adoradores llenos de la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios sea el fundamento, la roca sobre la cual nuestra vida es edificada. Y como adoradores necesitamos dejar que de nuestros labios broten continuamente palabras de gratitud, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias por todo. Y todo, como dijo nuestro hermano Carlos Portillo, todo significa todo. Javier mencionó en el tiempo de oración acerca de Esteban Breimer. Él es mi cuñado, que por años ha estado luchando con enfermedades terribles y que hace unos días tuvo una especie de ataque que lo dejó sin habla, lo llevaron al hospital y encontraron tumores en su cerebro. Y una situación dramática. Les recomiendo que lo busquen en Facebook y lean lo que él está escribiendo. Por ejemplo, dice: ¿el reporte de quién vas a creer tú? Nosotros debemos creer el reporte de Dios. Y el reporte de Dios dice que yo estoy sanado. Su reporte dice que yo estoy lleno. Su reporte dice que yo soy libre. Su reporte dice que yo tengo la victoria. Eso es la declaración de Esteban. Dice en otro de sus escritos ahí en el Face: el amor, el gozo, la alegría, la gratitud, la paz, la audacia y todas las cosas buenas y los dones perfectos vienen del Padre de las luces y son míos
y nada ni nadie me las va a quitar jamás. En sus labios hay alabanza, en sus labios hay gratitud. ¿Por qué? Porque un adorador sabe dar gracias en todo, aún en las pruebas más difíciles. Cuarto marcador: el camino de santidad. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 1 al 5, que nosotros necesitamos aprender cómo nos conviene conducirnos y agradar a Dios. Versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Este marcador que nosotros necesitamos comprobar continuamente es el marcador de santidad de nuestra vida. Y una de las cosas principales que este marcador nos dice es: apártate de fornicación, apártate de la inmoralidad sexual. Checa este marcador continuamente en tu vida, en tu corazón. La inmoralidad no tiene lugar en nuestra vida, y vamos a luchar en contra de ella, y vamos a echarla fuera en el nombre de Jesús. Quinto marcador, 1 Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El GPS del Señor nos indica claramente el camino, y nos indica claramente cómo hemos nosotros de transitar en este camino, en esta jornada maravillosa que es la vida cristiana, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cómo vamos a andar en esta vida: estar siempre gozosos. Déjame pedirte algo, loco. Ríete, por favor, ríete a carcajadas en ese momento. Ríe. Ríe. Estamos locos, sí. Ríe como loco. ¡Ay, gloria a Dios! Estad siempre gozosos. Marcador número 6: servir. David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Mi hermano, fuiste creado por Dios, fuiste llamado por Dios para servir. Cristo dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Yo quiero poner un reto tan breve, porque el tiempo me apremia, porque Donnie ya está tocando el teclado. Pero tú has sido llamado para servir. Esta es la voluntad de Dios. Este es el propósito de Dios. ¿Te acuerdas de las personas que te mencioné de Guaymas? Del hombre que es un despachador en una gasolinera canadiense, pero que ahorra para venir un año a México cada año para servir. ¿Te acuerdas de la muchacha sin recursos, soltera, que se iba a trabajar y a ahorrar para poder regresar a Guaymas para servir? Muchas veces nosotros decimos: es que yo no tengo los conocimientos, yo no tengo los recursos, yo no tengo esto, yo no tengo aquello. ¿Sabes qué? Tira a la basura todas las excusas y todos los pretextos. Has sido llamado a servir. La voluntad de Dios, el propósito de Dios es que tú sirvas a esta generación, que tú sirvas en esta iglesia local, que tú sirvas en esta comunidad. Tú eres un servidor de Dios y un servidor de la iglesia y un servidor de tu prójimo. Di amén. Y finalmente, último marcador: ser como Cristo. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme a su voluntad. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Checa el marcador. ¿Cuánto te pareces a Cristo? ¿Te pareces hoy a Cristo más que ayer? Ponte de pie, por favor. Necesitamos vivir con propósito.
Necesitamos vivir para Cristo. Necesitamos vivir para la gloria de Dios. Necesitamos vivir de tal manera que todo lo que hagamos agrade a Dios. El camino está marcado. El GPS divino tiene las voces y la voz del Espíritu Santo hablándonos. Nos dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Este es el camino recto por el cual tú debes de andar. Ahí están los marcadores. Hay muchos más, por supuesto. Checa los marcadores. ¿Cómo está tu vida? La Biblia dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto debe de ser la historia de tu vida, de tu caminar cristiano, de tu peregrinaje. Tu caminar cristiano no debe ser un sube y baja, no debe ser una montaña rusa. Tu caminar cristiano debe ser un caminar que va en ascenso continuamente, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Examina tu corazón, deja que Dios examine tu corazón. Checa los marcadores que Dios ha puesto en su propósito, en su voluntad, y determínate a vivir una vida con propósito, una vida para servir a Dios, una vida para agradar a Dios, una vida para ganar a Cristo. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu llamado maravilloso en nuestra vida. Gracias que entre los millones y millones que hay en esta ciudad, nos escogiste a nosotros, Señor. Nos llamaste a nosotros, nos amaste a nosotros, diste tu sangre por nosotros. Ahora queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir conforme a tu propósito, caminar en tu voluntad, tener una meta clara en nuestra vida. Vamos a renunciar a cualquier cosa. Vamos a tener por basura cualquier cosa. Especialmente vamos a tener por basura los deleites temporales de este mundo, porque nosotros queremos sentarnos en el trono con Cristo. Nada menos. Sentarnos en el trono con Cristo, recibir la corona, recibir galardón completo. Gracias, Señor. Estamos iniciando este año 2019, Padre. Te pedimos que este sea un año de ascenso, un año de crecimiento, un año en que tú nos muestras el camino para servirte, para agradarte. Padre, en el nombre de Jesús. Todos cerremos nuestros ojos, por favor. Estamos en la presencia de Dios en este momento. Y es que yo quiero pedirte, si tú estás dispuesto a avanzar en este camino, a extenderte para alcanzar el premio, te pido que levantes tu mano como una señal entre tú y Dios nada más, porque todos tenemos nuestros ojos cerrados, yo también, y como una señal de tu corazón al corazón de Dios, para decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser como David, quiero servir a mi generación conforme a tu propósito. Yo quiero ser como Pablo. Quiero que mi vida sea Cristo. Quiero ganar a Cristo. Quiero la excelencia del conocimiento de Cristo. Yo quiero ser como aquel muchacho canadiense, Señor, sin recursos, sin preparación,
pero con un corazón para servirte. Quiero ser un hombre, una mujer que vive con propósito. En el nombre de Jesús pido tu gracia y tu ayuda. Y te doy gracias, Señor. Amén. Puede ser